como título medidas de tendencia central. Entonces recuerden que la estadística, para hacer el análisis de datos, entonces utiliza las medidas de tendencia central, y dentro de las medidas de tendencia central tenemos la media, tenemos la mediana y la moda. Entonces vamos a mirar hoy la media. ¿Cuándo se utiliza? La media es un promedio aritmético y se utiliza de dos maneras: para datos sin agrupar y para datos agrupados. Entonces, por favor, coloquen esta partecita. Entonces vamos a analizar estas dos. Bueno, entonces miramos aquí, muchachos. Entonces la media es un promedio, ¿correcto? Y esa media aritmética se utiliza en dos casos: para obtener los datos, o la media aritmética en datos sin agrupar, se utiliza esta fórmula. Y esa fórmula nos dice que va a ser igual a la sumatoria de todos los datos dividido en el número total de datos. O sea que este X u Y son las observaciones distintas que se tiene y N es el número total de datos. Entonces escriban esta fórmula. ¿Qué se tiene que hacer para cuando se utiliza la media para datos sin agrupar? Se siguen dos pasos. Primero, se suman todos los resultados obtenidos. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es que se divide el resultado entre el número total de datos. Esto, por favor, escríbanlo allá en el cuaderno. Esos son los dos pasos que se utilizan, este y este, ¿correcto? Se suman todos los resultados obtenidos y luego se divide el resultado entre el número total de datos y se aplica esta fórmula. Eso es lo que vamos a hacer ahorita nuevamente para recordar. Ahora, cuando los datos están agrupados, y aparecen en una tabla de frecuencias que tiene unos intervalos y unas marcas de clase con sus respectivas frecuencias, se utilizan tres pasos. ¿Cuáles son los pasos? El primero, se multiplica cada valor por la frecuencia absoluta. Ese es el primer paso. El segundo paso, se suman todos estos resultados obtenidos. Y el tercer paso es que se divide el resultado entre el número total de datos. O sea que se aplican estos tres pasitos. Se multiplica cada valor por su frecuencia absoluta, se suman todos los resultados obtenidos y se divide el resultado entre el número total de datos. Una vez que hace eso, que tienen ustedes eso, se aplica esta hermosa fórmula que está aquí. Esta fórmula, que es igual a la sumatoria de los X sub Y por F sub Y, donde X sub Y son las observaciones distintas, donde F sub Y es la frecuencia. Aquí esto, coloquémosle que es la frecuencia. Voy a colocársela de esta manera. Entonces esto es la frecuencia absoluta y este es el número total de datos. ¿Correcto, muchachos? Entonces, cada uno de esos elementos, o sea, las observaciones distintas que son estas, miren, la frecuencia absoluta, que es esta, miren, y N es el número de datos. Tómenle, por favor, a eso una captura de pantalla para que tengan cuándo se utiliza la media para estimar datos, ya sea en datos agrupados o en datos sin agrupar. Eso es lo que nos piden, hallar el promedio de estatura. ¿Listo? Bueno, entonces, como nos dicen hallar el promedio, miren,
Entonces, inmediatamente al decirnos que tenemos que hallar el promedio, inmediatamente nos dice, halle la media aritmética, porque la media es un ¿qué? Un promedio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces tenemos que hacer dos pasos. ¿Por qué? Porque resulta que los datos son sin agrupar. Entonces, primero, se suman todos los resultados obtenidos. Y segundo, se dividen los resultados en el número total de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar esta fórmula que está aquí. Entonces, como vamos a aplicar esa fórmula, entonces decimos, media, se utiliza así, con una rayita arriba, es igual. ¿A quién? A la sumatoria. Entonces colocamos la fórmula. Y en nuestro caso, este n es igual a 12 personas. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos la calculadora. Entonces colocamos aquí una rayita. Y tenemos que sumar esos 12 datos. Entonces coloquemos el igual. Entonces, ¿cuáles son los datos? Listo. Y todo ello dividido entre el número total de datos, que son 12. O sea, lo dividí entre esto que está acá. Bueno, entonces, esa media aritmética nos dio 1991. Listo. Y eso lo dividimos entre 12. Entonces, ese es el valor del promedio de estatura. O sea que tenemos que decir que la estatura promedio ¿de quién? De las 12 personas es de aproximadamente 166 centímetros.